Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a este tutorial sobre medicamentos antihipertensivos y diuréticos ahorradores de potasio. En el día de hoy vamos a estar hablando de los IECA, de los ARA2 y de los diuréticos bloqueadores de los receptores de aldosterona, clasificados también como ahorradores de potasio. Les saluda Osir Villarreal Acosta, química farmacéutica. Para iniciar, vamos a ir viendo cómo se lleva a cabo el control de la presión arterial, sobre todo mirándolo desde el punto de vista del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo hormonal y tiene tres funciones específicas. Uno, el control de la presión arterial. Dos, el control del volumen plasmático o la volemia que llamamos, y el control de la musculatura arterial, de ese tono de la musculatura arterial. Entonces, cuando hay bajas de presión, pueden ser por pérdida de plasma o de sangre, puede ser por cambios posturales. A lo largo del día nosotros tenemos fluctuaciones de la presión arterial, pero cuando tenemos una disminución de la presión arterial, nuestro riñón tiene un sistema llamado yusta glomerular. En ese sistema yusta glomerular se inicia la secreción de la renina. La renina es una enzima perteneciente a la familia de las angiotensinogenasas. La renina es considerada una proteína. Las enzimas son proteínas. Entonces esta renina me ayuda para que el angiotensinógeno, que es un péptido inactivo que es secretado a nivel hepático, o sea, en nuestro hígado, sea convertido en angiotensina 1. La angiotensina 1 es el precursor de la angiotensina 2, pero para que se pueda convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, necesita la acción de otra enzima que es producida a nivel pulmonar por los capilares pulmonares, que se denomina enzima convertidora de angiotensina, que es otra enzima perteneciente a la familia de las angiotensinogenasas. Entonces, la ECA ayuda a que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Pero esta ECA tiene también una función fisiológica a nivel del control de las concentraciones de las bradiquininas, que es otro péptido. La ECA nos ayuda a que esas bradiquininas se conviertan en péptidos inactivos. Las bradiquininas, ellas como tal, tienen función vasodilatadoras, pero también actúan a nivel de la contracción del músculo liso no vascular y aumentan la permeabilidad vascular. Entonces la ECA ayuda a degradarla a péptidos inactivos. La angiotensina 2 es el protagonista de esta historia. La angiotensina 2, para poder ejercer su función fisiológica, al igual que muchas sustancias que tenemos en el organismo, para poder ejercer su función fisiológica debe unirse a un receptor. El receptor específico de la angiotensina 2 se llama AT1. Cuando se une la angiotensina 2 al receptor AT1, comienzan a desencadenarse ciertas funciones, como son, a nivel de vasos sanguíneos se produce vasoconstricción, a nivel renal se aumenta la secreción de vasopresina y de aldosterona. Estas dos son hormonas que nos ayudan a mantener el equilibrio electrolítico. La aldosterona me ayuda a mantener los niveles óptimos de sodio y la presión arterial. La vasopresina me regula la cantidad de agua y también me ayuda a regular las concentraciones de sal y produce contracción a nivel de vasos sanguíneos. Entonces, al estimularse la secreción de aldosterona y vasopresina, la retención de agua va a aumentar, la retención de sodio va a aumentar y la excreción de potasio se va a incrementar también, por ende va a haber un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué sucede cuando este sistema está permanentemente activado? Pues la persona comienza a tener manifestaciones de hipertensión arterial porque va a tener la presión arterial sostenidamente elevada en el tiempo.
Es ahí cuando comienzan los tratamientos antihipertensivos. Entonces, si un paciente tiene prescrito un inhibidor de la ECA, entonces este tipo de medicamento va a actuar específicamente sobre la enzima convertidora de angiotensina. Si actúa sobre la enzima convertidora de angiotensina, uno de los efectos que se van a producir es que se va a disminuir o se va a bloquear la producción de angiotensina 2. Pero habíamos dicho que la ECA tenía una función fisiológica también porque ayudaba a degradar las bradiquininas. Pero si la ECA se encuentra bloqueada, las concentraciones de bradiquinina van a tender a incrementarse. Entonces, si estas bradiquininas se incrementan, puede producir a nivel pulmonar tos y se puede llegar a producir también angioedema. Se cree que la producción de tos puede ir relacionada a que una de sus funciones es la contracción del músculo liso no vascular. Por eso se cree que se puede llegar a producir broncoespasmo y ese va a ser el responsable de la tos para los pacientes que tienen tratamientos con inhibidores de la ECA. Al inhibirse la ECA y disminuirse las concentraciones de angiotensina 2 o bloquear la producción de angiotensina 2, se va a producir el efecto contrario al que se producía anteriormente, que anteriormente la angiotensina 2, como es un potente vasoconstrictor, al estar inhibida su producción, va a producir, como quien dice, o va a ocasionar el efecto contrario, que es la vasodilatación. Se va a disminuir la secreción de aldosterona y de vasopresina. Por ende, la retención de sodio se va a ver disminuida, la retención de agua disminuida y la excreción de potasio también se va a ver disminuida. Cuando yo disminuyo la retención de sodio, estoy ayudando a que el sodio se elimine. Si yo disminuyo la retención de agua, estoy contribuyendo a que el agua se elimine. Si yo disminuyo la excreción de potasio, estoy favoreciendo para que el potasio se reabsorba. Tengamos eso siempre presente. Bueno, ¿qué pasa en este caso cuando los pacientes están en tratamientos con inhibidores de la ECA? Por ejemplo, como el captopril, el lisinopril y el enalapril. El efecto secundario más común que vamos a encontrar en estos pacientes es la tos. Dicen que alrededor del 15 al 20% de los pacientes pueden llegar a desarrollar tos. Esa tos no es problema mientras no afecte la calidad de vida del paciente, pero si vemos que ya le está afectando, que el paciente no puede dormir en toda la noche, que el paciente en el día anda somnoliento porque la tos paradójicamente comienza en horas de la tarde, en horas de la noche, ya el paciente lo vemos que es más la molestia de la tos que el beneficio que está obteniendo igual del medicamento. Entonces, es el momento de hablar con el médico tratante para que le realice un cambio de tratamiento y lo más seguro es que se lo van a cambiar por un ARA2. Entonces, ¿dónde actúan estos ARA2 o estos antagonistas de los receptores de angiotensina 2? Actúan a nivel del receptor AT1, que es el receptor específico de la angiotensina 2. Habíamos dicho que la angiotensina 2 para poder ejercer su acción fisiológica necesita unirse a un receptor que es el AT1. Si se logra antagonizar este receptor, la angiotensina 2 no va a poder unirse a él. Por ende, vamos a obtener un efecto vasodilatador y se va a ver disminuida la secreción de aldosterona y de vasopresina. Por ende, retención de agua disminuida, retención de sodio disminuida, disminución de la excreción de potasio. Por ende, estamos aumentando la reabsorción de potasio. Disminución de la presión arterial. En consecuencia de todo esto. Con una ventaja, que como la ECA no está bloqueada, puede continuar con su función de disminuir los niveles de bradiquininas convirtiéndolos a péptidos inactivos. Por ende, el paciente que está consumiendo antagonistas de los receptores de angiotensina 2 no va a presentar tos durante el tratamiento. Por eso es el tratamiento de primera elección, si el paciente no lo tiene contraindicado en ningún caso, para hacer el cambio del tratamiento
de un IECA por los problemas de pronto de tos que le pudo haber ocasionado al paciente. Entonces, tratamiento de primera lesión después de un IECA, si es por los problemas de tos, un antagonista de los receptores de angiotensina 2. ¿Y cuáles son? Tenemos el losartán, el valsartán, el irbesartán y el candesartán. Tenemos un tercer grupo de medicamentos que son los diuréticos considerados ahorradores de potasio o llamados también bloqueadores de los receptores de aldosterona. La aldosterona es una hormona, ya lo habíamos dicho anteriormente. Ella también necesita unirse a un receptor para poder cumplir su función fisiológica. Si bloqueamos ese receptor con el medicamento, obviamente la aldosterona no va a poder ejercer esa función. Por ende, se va a presentar el efecto contrario al fisiológico. Se va a disminuir la retención de sodio, se va a disminuir la retención de agua, se va a disminuir la excreción de potasio. En este punto específico donde actúa este tipo de medicamentos, está dado más bien en el riñón, en una estructura llamada nefrona, específicamente en el túbulo colector. Este tipo de diuréticos muchas veces los vemos usados en combinación con otros diuréticos. Por ejemplo, un paciente puede tener prescrito un diurético de Lassa como es la furosemida y puede tener prescrito un diurético ahorrador de potasio como la espironolactona. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que, siendo la espironolactona ahorrador de potasio, siendo la furosemida un diurético que promueve la excreción de potasio, se alcance a lograr un equilibrio entre los dos. Entonces no nos extrañemos de encontrar pacientes con furosemida, por ejemplo, y espironolactona a la vez, porque lo que está tratando de buscar el médico es que los niveles de potasio de mi paciente se logren equilibrar. Es una, como quien dice, de los apuntes que quería dejarles en el día de hoy, para que lo tengan en cuenta y no nos extrañemos, porque tenemos de pronto familiares o personas cercanas o vemos pacientes que tienen dos diuréticos prescritos a la vez. Bueno, la idea del día de hoy con este tutorial era presentarles estos tres grupos de medicamentos, dos antihipertensivos y un diurético ahorrador de potasio. Tengamos siempre presente que los diuréticos fueron los primeros medicamentos utilizados para el control de la presión arterial y que todavía se siguen utilizando, inclusive en combinación con antihipertensivos, para lograr regular de manera exitosa la presión arterial de los pacientes. Espero que este tutorial haya sido de su agrado. Les doy también a ustedes las gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.